tenemos que tener en cuenta sobre la semiología del aparato locomotor es que probablemente un buen grupo de su promoción o de los en general pueden tener otras expectativas, ¿no? De repente ser cardiólogos, de repente ser cirujanos, ¿no? Pero la, el, el que nosotros estudiemos la semiología del aparato locomotor, si ustedes saben, es el aparato más extenso que existe en el cuerpo en un ser humano. Entonces, y su patología también es la más frecuente. Entonces, por motivo de consulta, ¿no? Si hablamos de la cantidad de pacientes que acuden a consulta, tanto en atención primaria como en especialidades, la mayoría de problemas es del aparato locomotor. Entonces, por su extensión y por su frecuencia, es importante que ustedes sepan hacer una buena valoración del aparato locomotor. Lamentablemente, en tan poco tiempo que tenemos para tanto las clases teóricas como las prácticas, no vamos a poder desarrollar al 100% como se quisiera, pero por lo menos tenemos que tener las cosas básicas para que ustedes aprendan y puedan desenvolverse como buenos médicos. El problema últimamente, de los médicos generales que yo he podido observar, es de que se han vuelto derivólogos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en estos casos el médico, a ver, viene por hombro doloroso. Ya, le piden su radiografía, le piden una ecografía y inmediatamente lo derivan a otro médico, en este caso a un especialista, y le derivan a traumato, o si no lo derivan a reumato, o si no lo derivan a medicina física. Entonces, no, inclusive no con un acercamiento ni con una posible diagnóstico, ¿no? Sino como algo general, como síndrome de hombro doloroso, listo. Entonces ahí lo derivan y se acabó el problema, ¿no? Para el médico. Pero realmente el médico general cuando sale, debe ser capaz de por lo menos hacer un diagnóstico de la gran mayoría de problemas. A los especialistas se les debe mandar cuando o hay duda o hay un problema específicamente el especialista, ¿no? Se han llenado los consultorios o los traumatólogos de patología que no les competen, ¿no? Como por ejemplo lumbalgias, dorsalgias, los reumatólogos se han llenado de patologías como artrosis y realmente todo eso debe ser visto en atención primaria, ¿no? Entonces, vistas por el médico general. Pero no es así la realidad. Entonces, yo realmente espero que su promoción y las venideras, ¿no? Salgan como médicos con la capacidad de poder hacer un mejor diagnóstico. En este caso, vamos a hablar del aparato locomotor. Como les decía, es la patología más frecuente o por motivo de consulta, ¿no? Solo por darles un ejemplo, lumbalgia, solo como lumbalgia, que es una de las patologías que más frecuentes, de cada 100 personas en el mundo, 95 cursan en este momento por dolor lumbar y 30% de ese 95% se vuelve crónico. En, en, Ocupa entre el segundo y tercer lugar con motivo de consulta. Ocupa entre el segundo y tercer lugar por incapacidad temporal para el trabajo, o sea que por este motivo no pueden trabajar y que por este motivo pueden ser susceptibles de recibir una compensación económica, o sea, por no trabajar, ¿no? Se llama subsidio. Y entre el segundo y tercer lugar de invalidez total para el trabajo, ¿no? Entonces, por ello es importante este problema. Entonces, yo les invito a que no solo se queden con lo que vamos a hablar en estos momentos, sino también con lo que ustedes puedan aumentar la bibliografía, puedan tener el interés de aumentar sus conocimientos para que cada vez puedan ser mejores médicos. Muy bien.
Entonces, ya ustedes saben que la semiología se basa en lo que es la historia clínica. Ustedes saben que es un documento médico legal, por lo cual inclusive debe ir todo lo que es positivo y todo lo que es negativo. Lamentablemente es pues muy amplio hacer un examen físico completo, totalmente completo, pero por lo menos en el motivo de consulta deben colocar lo que es positivo y negativo. Entonces ahí sí tienen que ser un poco más exhaustivos y tienen que tratar de seguir un mismo orden, una misma secuencia para que puedan determinar un buen diagnóstico y con un diagnóstico diferencial, ¿no? Y dentro de lo que es la historia clínica, ustedes saben que existe la anamnesis, la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y algunos exámenes complementarios que vamos a mencionar en unos momentos. Vamos a empezar con lo que es la anamnesis. Uno de los la anamnesis es pues la indagación o averiguación de lo que el paciente o terceros han apreciado por sus sentidos. Hay que individualizar y caracterizar los síntomas y sobre todo establecer su cronología. Una de las cosas importantes, acá no estamos tomando todas las cosas que ya están ustedes viendo y revisando de acuerdo al aparato que corresponde, pero es importantísimo que en la historia clínica haya la edad. ¿Por qué motivo? Porque generalmente, dependiendo de la edad, pueden ustedes orientarse a qué es lo que está pasando con el paciente. Por ejemplo, el dolor lumbar en una persona joven, en una persona económicamente activa, estamos hablando de entre 19 a 45 años o 60 años, estaríamos pensando en un dolor mecánico. En cambio, en un paciente de la tercera edad podríamos estar pensando que es un problema degenerativo, como por ejemplo una osteoporosis con fractura vertebral. Lo importante es poner siempre la edad. El sexo también es importante, porque ya que existen enfermedades que tienen predominio en uno de los sexos, ¿no? Como por ejemplo la artritis reumatoidea predomina más en mujeres, la gota predomina más en hombres. No quiere decir que no haya hombres con artritis reumatoidea, no, sino que predomina más. La cantidad de pacientes es más frecuente en mujeres que en hombres. La gota es lo contrario, más en hombres que en mujeres, pero también hay problemas de gota en mujeres, ¿no? Y así también hay otras enfermedades como por ejemplo el síndrome fibromiálgico, que también se presenta más en mujeres. La relación, por ejemplo, en este caso es de que por cada 10 pacientes que tienen fibromialgia, entre 8 o 9 son mujeres, ¿no? Entonces, por ello es importante, si viene un paciente, por ejemplo, con un dolor generalizado, que es la fibromialgia, o así se empieza la anamnesis, entonces no voy a estar pensando que es una fibromialgia, ¿no? Más pensaría que es otro tipo de problema, pero sin embargo, si es mujer y me dice que tiene un dolor generalizado, que tiene problemas para dormir, entonces estaría pensando que es una fibromialgia. Es por ello que es importante colocar el sexo en la historia clínica. La profesión u ocio también es importante, ya que enfermedades que están derivadas del aparato locomotor van a determinar o van a favorecer el desgaste prematuro de algunas estructuras, como por ejemplo el codo del tenista, ¿no? Como están ahí viendo en la figurita. El codo del tenista generalmente se produce justamente por la acción que realiza biomecánicamente, que va a producir un dolor a nivel del epicóndilo lateral y que se le conoce como codo del tenista y que es frecuente en estos jugadores, ¿no? Hay otras estructuras, por ejemplo, una secretaria. Es común la tenosinovitis de Quervain, o sea, una alteración que vamos a ver de la sinovia del tendón a nivel del estiloides radial. Entonces, por ello es importante siempre en lo que respecta a en la historia clínica del aparato locomotor, tiene que ir la profesión u ocio. También es importante colocar traumatismos anteriores, ya que, por ejemplo, si hay un antecedente, como en este caso, de una fractura con un antecedente de una fractura, una luxofractura, una luxación de codo, es frecuente que tenga una deformación, ¿no? Que no se cure en el 100%
y que tenga deformación, que tenga limitación de rangos articulares. Entonces yo puedo pensar que puede ser por la enfermedad actual. Pero sin embargo, esto ya es de hace 15 años, 20 años. Entonces es importante colocar siempre si existe traumatismos anteriores, ¿no? Esos son los más importantes a nivel de la anamnesis, que tienen que ir sí o sí. Otro de los aspectos importantes que tenemos que realizar es la inspección. La inspección es la apreciación con la vista desnuda del aspecto, color, forma, tamaño y movimientos de la superficie externa del cuerpo y cavidades y conductos o conductos accesibles por su comunicación en el exterior, con el exterior, ¿no? Entonces, en la inspección es pues observar. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar las tumefacciones, deformaciones, el estado muscular. Recuerden que la observación, el médico es una de las profesiones que más rico, digamos, tiene que ser observador, sí o sí. El médico que no es observador prácticamente está en negativo o en desventaja con otros médicos, puesto que la observación es lo básico de un médico. Tiene que ser curioso, tiene que ser, pero curioso de una forma, digamos, no mala, ¿no? Sino algo bueno, ¿no? Es minucioso, es observador, entonces tiene que tratar de que con sus ojitos tiene que determinar muchas cosas en un instante. Por el tiempo que tenemos con los pacientes, tenemos que inclusive observar si es que es posible desde la sala de espera. Hay consultorios que están preparados con espejos especiales que desde el consultorio ustedes pueden ver a los pacientes cómo se comportan en la sala de espera, ya que también lamentablemente en el aparato locomotor y sobre todo las lumbalgias, que es un problema que no se puede determinar o no se puede cuantificar exactamente, no se puede valorar exactamente como un problema de glucosa, ¿no? La glucosa yo la mido, sé que en este momento puede tener elevado, puede tener bajo mediante un análisis de sangre. Pero sin embargo, hay muchas cosas del aparato locomotor que no. Entonces va a haber pacientes o simuladores o va a haber pacientes que quieren tener una ganancia secundaria como un descanso médico, como una valoración de invalidez o algún otro problema de repente que quieran no ir a trabajar ese día, ¿no? Entonces es importante por ello la observación. Ahora, si no se cuenta con eso que les digo del espejo, entonces apenas entra al consultorio empieza el examen del paciente. Entonces al observar, nosotros tenemos que observar pues las fases, la marcha, los movimientos o la ausencia de ellos, ¿no? Las posturas y otros que ustedes puedan verificar en el momento del examen. Por ejemplo, aquí, cuando ustedes pueden ver, este paciente tiene una mímica rígida, tiene una inclinación hacia adelante, con incremento inclusive de la cifosis, ¿no? Que es, como decir, entre comillas, la jorobita. Tiene los codos ligeramente flexionados, no están en extensión completa, tiene temblor en las manos, las rodillas flexionadas ligeramente, anda lento, con pasos cortos. Entonces, este paciente yo ya estaría sospechando de que es un paciente con Parkinson. Si bien es cierto, no es parte de lo que es el aparato locomotor en sí, pero el aparato locomotor está muy relacionado con lo que es los problemas neurológicos. Entonces, a veces es un poco difícil separarlos, ¿no? Pero como nos vamos a ceñir en lo que es aparato locomotor, pero yo quería que ustedes puedan ver que, por ejemplo, solo con ver a este paciente, ustedes ya pueden estar sospechando de que el paciente tiene Parkinson. Es por ello que es importante que se pueda en la observación mirar todos los detalles posibles, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que tenemos que valorar es la presencia o no de tumefacciones, ¿no? Que vienen a ser un aumento del líquido articular, o puede haber un engrosamiento sinovial, puede haber tumefacciones de tejidos blandos, puede haber derrame sinovial, que no estaríamos en un derrame, cuando hay un aumento de volumen de una articulación, podemos pensar también que puede haber una hemartrosis o una hidrartrosis. Entonces, en la hemartrosis, por ejemplo,
generalmente, en la mayoría, no en todos los casos, puede haber un antecedente de un traumatismo, ¿no? Que va a contar el paciente nos va a referir en la anamnesis que el motivo de consulta ha sido pues de que se le hinchaba la rodilla después de un traumatismo, ¿no? Y bueno, eso ya deriva a un tratamiento diferente, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos, ay, perdón, tenemos que ver si existe la presencia o no de formaciones, ¿no? Como por ejemplo los dedos en cuello de cisne, que son problemas, por ejemplo, de la artritis reumática, ¿no? De una mano reumática o de una artritis reumatoidea, en la cual va a haber deformación a nivel de las metacarpofalángicas, a nivel de la muñeca, a nivel de las interfalángicas proximales y de las interfalángicas distales, ¿no? Entonces, esta desviación cubital generalmente se produce en la artritis reumatoidea por por actividades de la vida diaria, ¿no? Y que se produce por un desbalance muscular entre los flexores y extensores de los dedos y de la muñeca, ¿no? La desviación, en este caso, hay una desviación cubital y hay, por ejemplo, una deformación en cuellos de cisne, es lo más característico en los problemas reumáticos, ¿no? Pero también podemos encontrar la presencia de tofos gotosos, que es un paciente con artritis reumatoidea, y como les digo, más frecuentes en hombres. Pero también puede haber alteraciones axiales, como la cifosis, la escoliosis, que van a tener, se ve que, ¿no? En el examen físico, una simetría de hombros, una simetría de escápulas, la simetría del pliegue, y obviamente que ustedes no van a poder ver la columna, pero sin embargo en el examen físico sí van a poder determinar y van a poder hacer su impresión diagnóstica. Y también tienen que ver obviamente el estado muscular, ¿no? La emaciación muscular es más grave, por ejemplo, en las artritis reumatoideas o en lesiones neurológicas, como por ejemplo una poliomielitis, una secuela de ACV de larga data, ¿no? Y en algunos casos en pacientes que han tenido un traumatismo, por ejemplo, de una fractura de fémur, una luxofractura de rodilla también que ha tenido un tratamiento inmovilizador de larga data, también van a encontrar hipotrofias localizadas, ¿no? Que pueden ser cuádriceps, deltoides, cualquier parte del cuerpo. Otro de los, después de la observación, también tenemos que realizar lo que es la palpación. La palpación viene a ser la apreciación manual de la sensibilidad, temperatura, consistencia, forma, tamaño, situación y movimientos de la región explorada. Vamos a empezar con lo que es la temperatura, ¿no? Que se debe evaluar a través del dorso de la mano. No es lo mismo, y ustedes cuando, por ejemplo, tienen un familiar o alguien conocido o un paciente mismo que van a examinar la temperatura y no tienen un termómetro a la mano, entonces le tocan la frente y no le van a tocar con la parte de la palma, ¿no? Sino con el dorso, puesto que la palma nos va a dar más, o sea, nos va a valorar más temperatura que el dorso de la mano. Uno de los aspectos también importante es el dolor. A la palpación, muchas veces los pacientes dicen, ay, no me toque, ay, que me duele, ahí me duele, ¿no? Entonces ustedes con ello van a poder diferenciar la presencia de dolor en alguna zona específica, ¿no? El dolor, como ustedes saben, es la experiencia sensorial y emocional generalmente desagradable asociada a un daño. Y hay que comparar siempre el lado opuesto. Una de las características importantes de la semiología del aparato locomotor es siempre evaluar los dos lados, ¿no? A pesar de que nosotros no somos el 100% simétricos, su simetría es muy cercana, entonces las variantes van a ser mínimas y por eso es importante evaluar, ya que hay algunas diferencias, como por ejemplo la evaluación de los rangos articulares. A veces hay diferencias entre raza y raza, hay diferencias entre niños y adultos o adultos mayores, pero al comparar con el lado contralateral, entonces vamos a ver si está normal o está alterado, ¿no? Caramba. Muy bien. En la palpación también nosotros podemos
sentir la crepitación, que es la sensación de frote producida al movilizar por erosión o el adelgazamiento del cartílago articular, que generalmente se va a producir en problemas, por ejemplo, de artrosis. Tumoraciones, la presencia de cualquier alteración de tejidos que produzca aumento de volumen, anotar las características, forma, tamaño y movilidad, ¿no? Algunas tumoraciones que van a poder ser factibles de que ustedes puedan palpar, por ejemplo, son los lipomas, ¿no? Y estos lipomas son tumoraciones benignas, pero que se pueden evidenciar en la palpación. Las movilizaciones pasivas, que son la movilización pasiva, viene a ser la movilización o la evaluación por el examinador de los rangos articulares y algunas maniobras que se pueda realizar para definir alguna patología específica. La percusión consiste en la apreciación de los sonidos debido al golpeteo de la superficie externa del cuerpo y se utiliza para la reproducción del dolor. Se percute a nivel de las apófisis espinosas, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la semiología del aparato locomotor, la percusión es uno de los que menos se hace. Bueno, está dentro de los que menos se hacen, ¿no? Pero que en algunos casos es necesario. La auscultación es menos todavía que la percusión, ya que en este caso no se va a utilizar el estetoscopio para sentir algo o escuchar algo, ya que la auscultación es la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo. Para lo que respecta al aparato locomotor, es la presencia de crépitos y crujidos, ¿no? Entonces me dirán, pero en la percusión, en la palpación también estoy escuchando, perdón, ay, Dios mío. En la percusión también hay crépitos, entonces sí, puede haber, pero sin embargo, cuando uno, por ejemplo, moviliza la rodilla, en algunos casos en la palpación van a sentir el crépito, pero también lo van a escuchar en algunos pacientes, ¿no? Ustedes pueden probar en sus abuelitas, en sus abuelitos, entonces van a escuchar un sonido al movimiento de la rodilla, que generalmente son crépitos o crujidos, ¿no? Es como tostar el maíz, ¿no? Más o menos así, ¿no? Y existen otros exámenes complementarios que son algunas pruebas especiales, ¿no? Como por ejemplo los movimientos contra resistencia que se van a ver en lo que es el síndrome de hombro doloroso. Ustedes con el examen pueden determinar si hay una tendinitis del manguito rotador o de todo el manguito rotador o solo de alguno de ellos, como por ejemplo del supraespinoso o sino del infraespinoso o sino del subescapular o del redondo menor. Entonces, no necesitan una ecografía para poder determinar si existe una tendinitis en este caso. También es importante el test articular, que son las movilizaciones que ustedes van a hacer la medición de rangos articulares. En la medición de rangos articulares hay dos formas o dos pasos que tenemos que seguir. Uno que es la movilización activa, que el mismo paciente lo va a realizar, la movilización activa, perdón, que es el mismo paciente que lo va a realizar, y ustedes pueden determinar ahí que si hay o no alguna limitación. Entonces, si hay limitación, ustedes pasarán a hacer ya la valoración del rango articular para que puedan determinar si este está limitado o cuánto está limitado, ¿no? Algunas ayudas al diagnóstico en lo que es el aparato locomotor, pues tenemos lo que es la resonancia magnética, la ecografía, la radiografía. Recuerden que la radiografía solo ve partes óseas, ¿no? O articulares, más no ve partes blandas. Entonces tengan presente que, por ejemplo, hay algunas patologías, como por ejemplo el hombro doloroso. La mayoría de casos es por patología extraarticular. Entonces, de nada me valdría una radiografía, por ejemplo, ¿no? En ese caso, si yo tengo alguna duda, podría ser una ecografía. Ahora, la resonancia es una valoración muy importante, pero que últimamente se está utilizando en demasía, y realmente muchas veces es más hallazgos que nos dirijan a una patología verdadera. Entonces hay que tener los exámenes auxiliares, son eso, son auxiliares. No nos van a definir el diagnóstico o no van a hacer realmente el diagnóstico en sí. No nos acostumbremos a ello.
y la electromiografía, que es para ver la valoración de los nervios, ¿no? Entonces, en estos casos, no lo vamos a dejar de lado. Hay algunos casos en los cuales la resonancia magnética, por darles, por ejemplo, un ejemplo, para que vean lo importante que es la valoración de semiología. Una vez llegó una paciente derivada de traumatología por tener un problema en rodilla. Había tenido un accidente y en el cual traumatología lo había encontrado de que tenía un problema de meniscos, y cuando lo operan encuentran que también el ligamento cruzado anterior estaba roto, ¿no? Entonces le dijeron que tenían que operarla, pero que en ese nivel, en ese hospital, no operaban el ligamento cruzado, entonces lo derivaron a un nivel superior. Cuando lo derivan al nivel superior, el médico no le examina a la paciente y le pide una ayuda diagnóstica, que en este caso fue una resonancia. Cuando llega la resonancia, el resultado de la resonancia dice ligamento cruzado anterior indemne, o sea, normal. Entonces la paciente todavía le dice al médico, pero yo he visto que en la artroscopía que me han hecho cuando me han operado las rodillas, me han enseñado que el ligamento estaba roto. No, señora, acá dice que su resonancia magnética está normal. Regrésese a su hospital de origen. Bueno, regresa al hospital de origen, ella muy obediente. Entonces el traumatólogo le dice, vaya a rehabilitación. Bueno, no me había presentado, disculpen, yo soy médico especialista en rehabilitación. Yo salí de la primera promoción de la Universidad Católica y estudié rehabilitación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ese es un paréntesis, ¿no? Entonces, cuando lo llevan o regresa a rehabilitación, entonces yo le digo, pero ¿cómo le voy a hacer tratamiento de rehabilitación si su ligamento está roto? Y si está roto, yo no voy a poder trabajar con usted, al contrario, le haría más daño. Entonces, pero no me quieren operar porque dice que la resonancia está normal. Entonces, cuando lo examino, pues había evidente lo que se llama el cajón anterior, que ya lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, y me digo, pero si está evidente, o sea, la resonancia podrá salir que es normal, pero realmente no es normal, pues. Al final estuvimos casi un año en un peloteo entre trauma y medicina física y no se podía resolver, ¿no? Hasta que me dice la paciente, doctora, por favor, aconséjeme qué hago. Entonces le digo, tiene dos opciones, o presenta una queja o pide una junta médica, o por último se lo hace particular. Al final decidió hacerlo particular y le repararon el ligamento cruzado y a los 2 meses estaba caminando normal, ¿no? Entonces es importante que si ustedes en el examen físico encuentran que hay pues evidente encuentran un signo, un síntoma que es tan claro y que se va en contra de lo que es la ayuda del diagnóstico, entonces por favor háganle caso a su examen físico, no siempre se guíen con las ayudas al diagnóstico. Muy bien. Entonces, en la historia clínica tenemos que valorar, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Fue causado por un traumatismo o no fue causado por un traumatismo? Si fue causado por un traumatismo, entonces pues tenemos algunas disquisiciones que hacer, ¿no? Puede ser una luxación, puede ser una fractura, puede ser una contusión, puede ser un desgarro muscular, ¿no? En una fractura, en una luxación, acá por ejemplo, ustedes vamos a ver en una luxación va a haber una deformidad, en este caso de la articulación, en este caso la articulación, se me ha ido ahorita el nombre, de la clavícula. Va a haber lo que se llama el signo en charretera. La charretera es para los que no conocen, los militares utilizan la articulación acromioclavicular. Utilizan donde se colocan los galones, ¿no? Entonces es una cosa recta que justamente va a ser característico en lo que es la
luxación acromioclavicular, ¿no? En el caso de que fuera, por ejemplo, una fractura, haber una deformación, si es una fractura a nivel del distal del radio, se llama la fractura de Coles o en dorso de tenedor, ¿no? Entonces, hay un antecedente traumático con una deformación evidente a nivel de la muñeca, entonces estaríamos pensando en una fractura, ¿no? Otro, por ejemplo, una contusión, va a haber un signo, pues, un hematoma, y que ustedes van a poder evidenciarlo en la inspección. Otro de los problemas, por ejemplo, ya una ruptura, por ejemplo, de un tendón de Aquiles, ¿no? El paciente no va a poder hacer el movimiento de dorsiflexión del pie y es evidente al examen físico. Otro de los problemas por ejemplo, es un desgarro del tendón de Aquiles, del tendón del bíceps, ¿no? Y que se llama el signo de Popeye, ¿no? Que es una prominencia que se va a acentuar más al intentar hacer la flexión del codo. Si es negativo, entonces tenemos que ver que puede ser una afectación articular o extraarticular. Si es una afectación articular, tendremos que ver o buscar si es un proceso inflamatorio o un proceso no inflamatorio. Si es un proceso no inflamatorio, recordar que son más dolorosos con la actividad y ceden con el reposo. Entonces, en este caso, podemos tener, por ejemplo, las degeneraciones o las articulaciones con procesos degenerativos, como por ejemplo la osteoartrosis. Recordar que cualquier articulación es susceptible de tener un problema de desgaste en la articulación, a nivel de la columna, a nivel de la rodilla, a nivel de las manos, de la cadera. Entonces, cualquier articulación es susceptible de tener un proceso degenerativo. Si es un proceso inflamatorio, entonces tenemos que tener en cuenta que el dolor aumenta con el movimiento, aparece más en las mañanas, hay una rigidez matutina, hay una presencia de aumento de temperatura, volumen y cambios de coloración. Y esto se va a dar más en las articulaciones pequeñas, no en las articulaciones grandes como por ejemplo el hombro o la cadera. Es bien difícil que ustedes encuentren ahí aumento de temperatura, cambio de coloración, ya que en esas articulaciones tienen gran cantidad de masa muscular, por lo cual no va a permitir que ustedes puedan palpar o tocar cerca lo que es los tendones. Pero en algunos casos, si ustedes encuentran aumento de temperatura, volumen, coloración en esas articulaciones, entonces podrían estar sospechando de repente ya no solo de un proceso inflamatorio, sino un proceso infeccioso. En los 25 años que tengo de especialista, de médico, no solo he visto un solo caso en el cual había un evidente un proceso inflamatorio y un proceso infeccioso, en el cual del hombro, que con la anamnesis el paciente me refirió que por el dolor que tenía crónico del hombro, le habían infiltrado. Al final, cuando le pido al paciente que se quite la camisa, era pues una zona amplia, rojiza, con aumento de calor y muy dolorosa al tacto y a la palpación. Cuando se le pedía también que haga las movilizaciones, era bien limitado el movimiento, ¿no? A las finales, bueno, eso me pasó cuando trabajaba en Iquitos, en Loreto, y lo tuve que derivar a Lima para que le hagan su evaluación, porque ahí no contamos con ayudas al diagnóstico, como una resonancia o una tomografía en la cual nos podría ayudar. Pero cuando yo ya de regreso de la ciudad de Lima, me contó pues que le habían operado para hacer una limpieza quirúrgica, porque el área era muy extensa y que ya inclusive había necrosis en algunas partes, y que afortunadamente se le hizo a tiempo, que no llegó a recuperarse totalmente, pero por lo menos se salvó la vida, ¿no? Porque si seguía así, probablemente, o salvó el hombro, porque probablemente iba a perder hasta el hombro o la vida por hacer una sepsis, ¿no? Por la extensión tan grande que tenía de infección. Y también tenemos que ver en las articulaciones si existe simetría o no,
¿no? Hay asimetría. Si es simétrico, recordemos que puede ser una artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es característico que sea simétrico. Si el dolor es en el lado derecho, también va a tener el dolor en el lado izquierdo. Si el dolor es en las articulaciones metacarpofalángicas, va a ser también derecho, también va a haber dolor en las articulaciones metacarpofalángicas del lado izquierdo. Si hay deformación en las interfalángicas, también del lado derecho, entonces también habrá deformación en las articulaciones metacarpofalángicas del lado izquierdo. Si es asimétrico, entonces podríamos estar pensando en una artrosis, que es ya generalmente o le duele la rodilla derecha, o le duele la rodilla izquierda, o le duele el hombro, o le duele, pero no es simétrico, ¿ya? Eso recordemos. Muy bien. Entonces también tenemos que determinar el número de articulaciones afectadas, ¿no? Y cómo lo vamos a clasificar. Si solo hay una articulación afectada, entonces será una monoartritis. Si hay una, recordemos también que la terminación itis significa un proceso inflamatorio. Entonces, si una articulación está alterada, entonces será una monoartritis. Entre 2 a 4 serán oligoartritis. Y en mayores de 5 ya podríamos hablar de una poliartritis. Muy bien, pero también puede ser que haya afectaciones extraarticulares. Entonces tendremos que ver los tejidos circundantes si están afectados o no. Si es positivo, entonces puede ser de que estén afectados los tendones, vainas tendinosas. Puede ser que también estén afectadas las bolsas sinoviales. También puede ser afectado el músculo y otro el hueso. Si es de las articulaciones de los tendones y la sinovia, podemos hablar de una tenosinovitis, que sería una inflamación del tendón y la sinovia, ¿no? En este caso, es una inflamación de la vaina que recubre el tendón, ¿no? Por dar un ejemplo, por ejemplo, la tenosinovitis de Quervaí, ¿no? Que cuando ustedes palpen a nivel del estilosis radial va a ser un dolor muy, muy intenso y que el paciente va a referirlo generalmente cuando moviliza el primer dedo. Otro de los problemas, por ejemplo, es la tendinitis. La tendinitis, pues, es una inflamación del tendón, ¿no? Y que generalmente, por ejemplo, vamos a tener acá un síndrome del manguito rotador o de uno de los tendones que conforman este manguito rotador. Puede ser también una entesitis, que en este caso es la inflamación localizada en el punto de anclaje del tendón al hueso. ¿Ya? Entonces, esa es la única diferencia entre la tendinitis y la entesitis. Uno es en la inflamación del tendón en sí y el otro es la entesitis, que es la inflamación a nivel de la inserción o sea, del anclaje del tendón al hueso. En este caso, lo más común es la entesitis del tendón de Aquiles. Si es a nivel de las bursas, ¿no? Es una inflamación de la bursa, ¿no? Que se llama bursitis. La bursa es una bolsa que amortigua el movimiento entre los músculos, articulaciones, tendones y ligamentos, como por ejemplo una bursitis olecraniana, ¿no? Que viene a ser a nivel del codo. Una miositis, una inflamación del músculo, que es bien raro, pero que también tenemos que tenerlo en cuenta. Y a nivel del hueso, generalmente son procesos no inflamatorios, son más dolorosos con la actividad y ceden con el reposo. Y en los huesos nos puede dar procesos degenerativos como una osteoartrosis o procesos neoplásicos que pueden ser primarios o metastásicos, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Cuando hacemos la anamnesis también deberíamos preguntar si hay antecedente que le hayan diagnosticado a él un cáncer, ¿no? Muy bien. Entonces, y si los tejidos circundantes no están, o sea, localizados, sino que más bien puede ser, pensemos en que son manifestaciones locales, pero de enfermedades, o sea, enfermedades,
por ejemplo, el lupus, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que son enfermedades generalizadas, pero que tienen manifestaciones cutáneas o locales. Como por ejemplo, como les decía, el lupus, sus manifestaciones musculoesqueléticas son las más habituales. Hay artralgias, hay mialgias, ¿no? El término que termina en algia significa dolor. Entonces, una artralgia significaría un dolor en una articulación. Una mialgia es dolor muscular. La mayoría se presenta como una artritis migratoria e intermitente, no deformante, que puede ser poliarticular y también puede ser simétrica. En un 15 a 20% son deformantes. La deformidad más característica es la artropatía de Jacob, que es una desviación en ráfaga, junto con deformidad en cuello de cisne de los dedos y pulgar en Z. Pero recuerden que esto se puede parecer a una artritis reumatoidea. Pero ¿cuál es la diferencia? Que generalmente no son simétricas. En este caso, si ven esta paciente tiene lupus, tiene la enfermedad de Jacob, pero no es simétrico. En este hay una desviación cubital y el pulgar en Z, pero sin embargo acá no, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta para diferenciarlo de la artritis reumatoidea. No, en la artritis reumatoidea, como les dije, hay deformaciones simétricas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. En la psoriasis tenemos que puede ser manifestaciones de la psoriasis, que puede ser una artritis psoriásica, o manifestaciones cutáneas en piel, que son como si tuviera una base rojiza y sobre ella como una costra blanquecina, ¿no? Así se presenta la psoriasis. Y el dolor referido, que también es común, sobre todo a nivel del hombro o de la columna, por ejemplo, una irritación del diafragma va a ocasionar un dolor en el hombro. O sea, el paciente viene por un dolor en el hombro, no le va a decirme, está irritado mi diafragma. Pero sin embargo, cuando ustedes hacen la disquisición, porque no, para saber cuál es el motivo por el cual presenta el dolor, entonces va a manifestar o va a referir que el dolor es en el hombro. Pero ustedes hacen toda la valoración y el hombro no tiene ningún problema. Entonces hacen el examen físico completo y van a determinar, por ejemplo, que hay una irritación del diafragma, como enfermedades como, por ejemplo, una colecistitis aguda. Muy bien. Ahora, los síntomas más frecuentes son, es el dolor, realmente. Pero va a haber otros signos, como por ejemplo la rigidez, la inflamación, la debilidad, la deformidad o inestabilidad o la pérdida de la función. Síntomas generales como cansancio, astenia, que estas van a ser enfermedades generalmente inmunológicas o inmunitarias, como por ejemplo la artritis reumatoidea, lupus, ¿no? Pero en los signos específicos el dolor es el más característico, más del 90% son por dolor. Pero si ustedes se dan cuenta, si un paciente tiene una rigidez articular, también va a tener dolor. Si un paciente tiene inflamación, sea en cualquier parte del músculo esquelético, también va a tener dolor, ¿no? Entonces, y la pérdida de la función generalmente viene por rigidez o por dolor. Entonces, a las finales, el dolor viene a ser lo más característico o más frecuente en lo que refiere a la patología musculoesquelética. Es por ello que vamos a ver que el dolor, para poder determinar, vamos a hacer con el acrónimo de Alicia. A, ¿qué significa? Antigüedad. Hay que definir lo más exacto posible en medidas de tiempo. En estos casos puede ser horas, días, semanas o años. Generalmente el paciente, cuando ustedes le preguntan hace cuánto tiempo le duele, le va a decir hace tiempo. Pero hace tiempo para muchas personas es diferente. Unos puede ser hace tiempo, hace 20 años, otros puede decir hace tiempo, hace 3 meses. Entonces es por ello que es importante determinarlo siempre en una medida. La otra es L. L significa la localización. Hay que definir la zona anatómica, pudiendo ser local o regional, o el dolor puede ser generalizado. En este caso también, cuando ustedes le dicen dónde le duele, les va a decir, por ejemplo, a mí me duele la cadera, ¿no? Y cadera entendemos como una articulación. Y sin embargo, cuando le decimos, señáleme con un dedo dónde le duele, entonces les va a referir a nivel del glúteo. Entonces, por eso es importante que ustedes cuando hagan precisen la localización,
el paciente tiene que señalar con un dedo para que ustedes puedan definir cuál es la zona anatómica que realmente le duele. La intensidad. La intensidad también es un poco difícil. Valorar el dolor no es como una glucosa, que es más fácil determinar con un análisis. En este caso, vamos a utilizar, o es frecuente utilizar lo que se llama la escala visual análoga del dolor. Ustedes ven acá unas figuritas, entonces al paciente le pueden decir que señale a cuál figurita representa más su dolor. 1, que no tiene nada de dolor, y 10, con un dolor muy, muy intenso, ¿no? Que tendría que ir a emergencia y que le coloquen por vía parenteral el tratamiento, ¿no? Y también pueden decirle en esta escala del 1 al 10, 0 sin dolor y 10 un dolor muy, muy insoportable, ¿no? La C es el carácter, o sea, definir cómo es el dolor, si es tipo punzada, sordo, calcinante, opresivo, ¿no? Tipo punzada, pues es como si le estuvieran punzando algo. Un dolor sordo que no lo puede definir muy bien. Un dolor calcinante, urente, es como si hubiera sufrido una quemadura. Un dolor opresivo es como si algo, un peso o algo estuviera sobre esa zona. La I, en este caso, es de irradiación, ¿no? Hay muchos dolores que se originan por ejemplo, a nivel del cuello y se irradian a todo lo largo del miembro superior, que podría ser una cervicobraquialgia producida o por una lesión neurológica de una radiculopatía o sencillamente por un dolor miofacial. Y la A final es de atenuantes y agravantes, ¿no? ¿Qué posturas le calman? ¿Qué posturas le agravan? Si la actividad que realiza le agrava, ¿no? O el reposo le agrava o le calma. Y el tratamiento, si es con alguna pastilla, con un antiinflamatorio no esteroideo o con algún analgésico, ¿no? Y en otras algias, por ejemplo, tenemos la ciatalgia. La ciatalgia no viene a ser nada más que el dolor a nivel que producido a nivel de la emergencia del ciático, que es a nivel del glúteo, y hacia el miembro inferior, ¿no? Que viene el recorrido del ciático. La lumbociatalgia es un dolor que se caracteriza, o sea, es un dolor lumbar con irradiación hacia los miembros inferiores. El dolor es preciso y bien delimitado. Se caracteriza por un dolor lumbar con irradiación a miembros inferiores. El dolor es preciso y bien delimitado. Si este dolor es por una radiculopatía, la irradiación sigue el dermatoma correspondiente, L4 o L5 o S1. Que generalmente son por una compresión. Generalmente digo, no es la única causa, por una compresión por una hernia del núcleo pulposo. Y otra de las características es el síndrome miofacial, que también puede dar un dolor referido, ¿no? Que es una disfunción neuromuscular, dolor de tipo no inflamatorio, que afecta a las fascias y los músculos, pero que se irradia por el miotoma, no como el dermatoma, que se irradia las lumbociatalgias originadas por una radiculopatía, sino en este caso sigue al miotoma. Muy bien. La cervicalgia, que no es más que el dolor a nivel de la zona cervical, de la columna cervical, que puede extenderse al cuello, cabeza o a la extremidad superior, que limita los movimientos y que se puede acompañar de una disfunción neurológica en el 1% de los casos. Y la lumbalgia, que es algo muy frecuente, que es algo muy, muy, muy frecuente, pero que nada más realmente es un síntoma, pero por la importancia, por la frecuencia y por los problemas que causan, tanto en costos o costes en las atenciones intrahospitalarias y los costes en los gastos que demanda la empresa o a la economía es un factor económico, entonces digamos, de la repercusión económica a nivel laboral que existe, entonces prácticamente la consideramos como una enfermedad. Consideremos que la primera causa del dolor de la lumbalgia son problemas biomecánicos, que son alteraciones musculoesqueléticas producidas por una mala postura o por un sobrepeso. Entonces, no consideremos que la mayoría son procesos inflamatorios ni problemas neurológicos. La lumbalgia es más un problema biomecánico.
Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta o una aclaración que requieran. ¿No hay ninguna pregunta? Dice que cuando los alumnos no preguntan nada son dos opciones. O lo han entendido todo o no han entendido nada. Y La primera, doctora. La primera, ¿han entendido todo? Bueno, espero que así sea. Porque generalmente y estadísticamente, cuando no preguntan es porque no han entendido nada. Pero bueno, vamos a asumir que es la primera. Muy bien, chicos, nos vemos mañana temprano. Que descansen. Tengan buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.